¿Has entrado alguna vez a la peluquería pidiendo que te corten solo las puntas y has salido estupenda y dispuesta a comerte el mundo? Bienvenido al primer podcast en el que hablaremos con pelos y señales del protagonista del 80% de tus selfies, tu cabello. Soy Paula Gago, peluquera y experta capilar en Revlon Professional. Hola a todos, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de nuestro video podcast Solo las Puntas. Hoy me acompaña Miquel García, es vicepresidente global creativo en Revlon Professional. Para todas las personas que le conocéis, sabéis que es inspiración, es un grandísimo comunicador, peluquero, por supuesto. Él es fotógrafo y tiene pues muchísimas pasiones, entre ellas así un poco secretas, rugby, el vino, la literatura y muchísimas más. Podríamos estar aquí nombrándolas y no terminar nunca. Y la verdad es que para mí es un honor, es un amigo y estoy súper contenta de tenerlo aquí. Así que, Miquel, bienvenido. Muchas gracias. Y gracias por esa presentación. Qué menos. Y además es que ya sabes que hay muchísimas más cosas que podríamos decir de ti. De verdad, me quedo muy corta, pero es un honor poder estar contigo aquí en este episodio, que además vamos a hablar de un tema muy interesante que es el cabello blanco. Pues sí, yo creo que es interesante y relevante en este preciso momento de la historia y me parece un acierto comentarlo. Totalmente. Mira, te voy a contar una curiosidad antes de empezar. A ver. Hay un estudio de Meetic, sabéis que Meetic es, es el buscador de ligues tan interesante, que nos dice que hay un buscador importante, relevante para las mujeres cuando están buscando, ¿no?, las características de un hombre que puede cuadrar con él, y una de ellas es que tengan el cabello blanco. Sin embargo, a la contra, o sea, que el hombre entre las características de una mujer busque que tenga el cabello blanco, no existe, ¿vale? Okay. Y además, si nos guiamos un poco por así los mitos y tal, sobre todo americanos, sabes que al hombre el hombre canoso se le llama zorro plateado o silver fox, ¿no? Y a la mujer, pues así un poco vulgar, que además me parece fatal, granny hair, que sería como cabello de abuela. De abuela, ¿no? Literal. Granny hair. Pero no estamos de acuerdo, ¿verdad? Como... A ver, no estamos de acuerdo en absoluto, pero si sucede es porque está pasando. Totalmente. Entonces, yo creo que en primer lugar, me gustaría darte las gracias por invitarme, porque estoy súper nervioso y honrado de formar parte de esta experiencia que me parece una iniciativa fantástica que estáis llevando a cabo desde España. Y me gustaría empezar diciendo que el cabello gris tiene un montón de connotaciones adicionales, ¿de acuerdo? Esto que comentas de Meetic, de que a los hombres se les considera zorros plateados y a las mujeres abuelas cuando se dejan el cabello gris, es un hecho que yo entiendo que a ti también te debe pasar, pero en mi caso concreto yo tengo 50 años, entonces tengo muchas amigas que tienen más o menos mi edad. Y hay un hecho significativo que ellas siempre me comentan, que es que están en una edad en la que se sienten absolutamente estupendas, felices con su vida, felices incluso con su cuerpo, con la persona en la que se han convertido. Que se han aceptado, ¿no? Exacto, pero que sienten la invisibilidad en términos sexuales por parte de la comunidad masculina, ¿no? Si a esa ecuación además le añades el cabello gris, pues lógicamente vivimos en una sociedad lamentablemente patriarcal, donde nos han educado para ver a los hombres maduros como sabios, atractivos, expertos y confiables, y a las mujeres maduras como abuelitas. Entonces, este proceso de dejarse el cabello canoso o
como a mí me gusta llamarlo, abrazar el gris, es un proceso que debe hacerse teniendo en cuenta un montón de variables, ¿no? Y un montón de factores que nosotros como profesionales de la imagen tenemos que comentar con nuestra clienta, ¿no? Porque te voy a dar como una especie de titular, ¿no? Para mí, yo lo resumiría en: una cosa es abrazar el gris, que es escoger un color, y otra cosa es abandonarse a sí misma, abandonar el color y, por lo tanto, abandonar el cuidado de tu propia imagen. Y son cosas muy distintas y que desgraciadamente vienen muy unidas, porque en muchas ocasiones las mujeres que deciden dar ese paso y dejarse el cabello natural es un poco porque piensan en la comodidad, ¿no? Sobre todo lo asocian a la comodidad de hacerse prácticamente nada, y realmente es un error, porque además la estética de un cabello gris o un cabello blanco o un cabello cana realmente es más compleja de lo que parece. Yo creo que estamos mezclando a nivel social, estamos viviendo un momento apasionante, ¿vale? Apasionante, sobre todo para la historia de la mujer, ¿vale? De la misma manera que hace 20 años, cuando surge el fenómeno de moda athleisure, y que consiste en que los diseñadores americanos empiezan a ver la moda europea y empiezan a decir: esto es demasiado un arquetipo, y yo creo que la mujer quiere vestirse guapa, pero cómoda, y es un momento en el que se empieza a mezclar el chándal con los tacones, ¿sabes? Como decimos en España, arreglar pero informal, ¿sabes? Ese momento clave en la historia de la moda, que yo lo simplifico diciendo: la mujer empieza a dejar a vestirse para gustarse a sí misma en lugar de para gustarse al hombre. Lo estamos viviendo también a través del cabello. Y entonces lo estamos viviendo en diferentes fenómenos. Por un lado están las mujeres que siempre se alisaban como sinónimo de poderío, ostentación: voy a la pelo, me cuido el cabello, lo llevo liso, y ahora se lo están dejando de su textura natural. Y ese mismo proceso de empowerment o falso empowerment lo están llevando también a cabo con el cabello. Entonces, evidentemente el fenómeno se acelera exponencialmente como consecuencia de la pandemia. Es decir, en la pandemia todos nos quedamos encerrados en casa sin posibilidades de acudir a la peluquería, y muchas mujeres, además, conscientes de lo difícil que es hacer un color, deciden no teñirse hasta que las pueda teñir su peluquero, y de repente se ven su color natural y se empiezan a plantear después de mucho tiempo. Total. Y entonces dicen: a ver, ¿por qué no dejarme el cabello de mi color? Y, entre comillas, dejar de estar esclavizada al tinte o al servicio del color mensual, ¿vale? Y aquí podríamos hablar de en qué casos ese proceso puede tener éxito y, por lo tanto, ser favorecedor, y en qué casos ese proceso está conducido a ser un desastre absoluto, catástrofe para tu imagen mundial, para tu propia imagen. Exacto. Y tu propia autoestima casi, vamos. Pues sí, es que sí. Además, piensa una cosa, y yo siempre digo, yo detesto y además educo a mi entorno en dejar de decir: me dejo las canas. No. Tú no te dejas las canas. Tú abrazas el gris. El gris es un color, y es un color precioso. Total. Que tiene diferentes grados de oscuridad o claridad en función del porcentaje de cana que tengas en tu cabello. Pero fíjate tú, ya sabes que a mí me gusta mucho mezclar la historia, la economía, la actualidad, entender el pasado para comprender el futuro, ¿vale? Esto que estamos haciendo ahora ya ha pasado en la historia. Es decir, en el siglo XIII, los hombres utilizaban pelucas durante el reinado de Luis XIII. ¿Por qué utilizaban pelucas? En aquella época era una medida de higiene, ¿vale? Porque a través de la peluca conseguían evitar el contagio de los piojos y la tiña, por ejemplo. Pero Luis XIV, es decir, ya estamos en el siglo XVI, XVII y sobre todo XVIII, populariza las pelucas para la aristocracia. Sí. Y fíjate tú que esas pelucas, curiosamente, son las famosas pelucas empolvadas, de un look divino, altísimo, sí, con rizos, con de todo, pero donde el color era siempre blanco o gris. ¿Por qué? ¿Y por qué se populariza? Muy fácil. En los eventos de la aristocracia francesa, por ejemplo, tenían a niñas de 13 años casaderas, donde el cabello blanco les otorgaba una especie de poderío femenino importante, y a las mujeres muy mayores el cabello tan blanco y tan ordenado las rejuvenecía, porque al final el gris es un color y tiene luz, es un color claro,
y es favorecedor cuando está bien hecho. En el caso de los hombres, todos hemos visto películas donde los juristas se ponían una peluca gris. Esa peluca gris siempre se ha asociado a la autoridad, la sabiduría, la experiencia, y por lo tanto el gris tiene connotaciones muy interesantes para trabajar con la imagen personal, pero no el abandono de la imagen personal, sino escojo el gris, ¿qué tengo que hacer para conseguir que este gris sea favorecedor y continúe sumándole a mi imagen personal? Y ahí es donde creo que tenemos que hacer un trabajo de educación social muy importante. Totalmente. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el gris puede ser favorecedor desde el punto de vista de que no abandonemos ese cabello. Por lo tanto, Miquel, a nivel de cuidados de ese cabello, servicios, etcétera, ¿qué consideras que son imprescindibles, relevantes? A ver, lo primero que me gustaría decir es, o que me gustaría tratar de explicar, el gris es más favorecedor cuanto más oscuro sea tu color precedente. Es decir, si tú a tu clienta la has mantenido con un color muy oscuro durante muchos años, nos encontramos con una clienta que está por encima de los 40 y por debajo de los 60, por decirlo de alguna manera, que es cuando aparece una cantidad de cabello blanco suficiente como para poder abrazar el gris. Y si tu cabello preexistente, si tu tono preexistente es muy oscuro, cuando tú veas la luz que te da un color blanco, lógicamente te va a favorecer, porque los tonos oscuros, nos guste o nos disguste, endurecen más las facciones. Con los años más. Entonces, total. claro, una clienta que con 55 años lleva un tono de altura 4 o 5, cuando se vea el gris se va a ver refrescada, porque es un tono más claro y le va a suavizar las facciones. Total. Por lo tanto, lo primero que deberíamos decir es: intenta que tus clientas, a medida que van cumpliendo años, vayan suavizando el tono de su cabello para suavizar las facciones. Punto número 1. Te refieres a cuidados. Vamos a hablar de cuidados del cabello gris. El cabello gris es un cabello hiperqueratinizado, ¿sí? Sí. Como cualquier cabello hiperqueratinizado, es un cabello que normalmente tiene un diámetro mayor que el cabello que no es gris, ¿de acuerdo? Eso hace que sea un cabello más crespo, más grueso y mucho más rebelde y difícil de manejar. Impermeable. Entonces, si tú abrazas el gris, insisto, abracemos el gris, no nos dejamos las canas. Abracemos el gris. Voy a insistir en esto todo el tiempo. Totalmente, ¿vale? me gusta. Además, esto me lo voy a apuntar, a abrazar. Abrazar el gris tiene una serie de implicaciones. Entonces, cuando tú abraces el gris, tienes que escoger. Y yo siempre digo lo mismo. En la vida, decidir es renunciar. Cada vez que escoges cualquier cosa, renuncias a otras cosas. Tú tienes que saber a qué estás dispuesta a renunciar. Porque lo que no puedes hacer es decir, me dejo las canas, lo quiero es llevar largo, no me quiero volver a teñir, no quiero volver a usar productos. A ver, no. Porque entonces vas a parecer la bruja mala de Disney. Punto. Y esto hay que ser capaces de decirlo. Otra cosa es que te dé igual. Si a ti te da igual y que te dé igual tu imagen, tú lo consideras empoderamiento, perfecto, porque al final cada uno es libre de decidir lo que quiere para sí mismo. Ahora, nosotros, que somos expertos en imagen personal, tenemos que poderle decir a esa clienta los riesgos que conlleva para su imagen personal hacer un abandono total de los cuidados de su cabello. Por lo tanto, ¿queremos abrazar el gris? Primera pregunta. ¿Cuánto queremos cuidarlo y mantenerlo? En función de la longitud que queramos llevar, deberemos hacer unas cosas u otras, porque una cosa muy fácil que podemos hacer es abrazar el gris y llevarlo muy corto, como hacemos los hombres. De esa manera, el cabello no se ve oxidado, no se ve feo, es altamente manejable y el encrespado normalmente no se percibe. Ahora bien, si tú quieres abrazar el gris, pero mantener un cierto nivel de feminidad y de longitud, pues entonces, ¿qué medida estás dispuesta a llevar? Y en función de eso, marquemos un plan de trabajo con tu melena, porque al ser un cabello hiperqueratinizado vas a sufrir dos cosas. La primera, un nivel de frizz, un cabello crespo, que es más difícil de manejar. Ahí tienes tratamientos acondicionadores, mascarillas específicas o incluso desrizadores temporales que lo que hacen es suavizar la superficie de tu cabello y por lo tanto conseguir una melena
más manejable, claro, más y luego brillante. También todo lo que tiene que ver con esos grises que vemos, ¿no? Ahora nombraremos también a alguna famosa y tal, pero que tienen tanto brillo, etcétera, eso al final también es una coloración, ¿no? Que aporta, pues como por ejemplo en nuestro caso, pues nuestro color Excel Gloss, nuestra coloración ácida, que aporta pues ese tipo de pigmentos que neutralizan esos desvíos que suele salir en el cabello blanco, ¿no? Y yo creo que es algo que tienen que tener en cuenta, que tú lo has dicho muy bien, o sea, como nos abandonemos en ese aspecto y ya está, o sea, yo esto me recuerda cuando empezamos con todo el tema del balayage y toda esta moda y tal, y empezaron a transformarse esos cabellos tan a blancos, tan a platinos, ¿no? Que muchas veces nos venían personas pidiendo este servicio y decías, madre mía, a ver cómo esta persona no puede llevar un cabello blanco, ¿no? Porque no se cuida, no se arregla, o sea, le voy a hacer un cabello blanco pero no va a tener esos cuidados, tal. Y hemos tenido, ¿no? Al principio era como, bueno, intentamos hacer esos blancos a todo el mundo y luego ya ibas un poco haciendo una elección, ¿no? A las personas que lo podías hacer o no, porque claro, si no se te van a arreglar un poco, no se van a cuidar, etcétera, creo que no es aconsejable llevar un cabello blanco. En este caso hablaba de decolorado, pero al final también en el cabello gris o canoso, ¿no? Claro. Yo creo que si tú no eres una persona de arreglarte o cuidar tu imagen, etcétera, etcétera, creo que entonces sí que vas a parecer, vamos a decirlo así, pero muy cariñosamente, te vas a poner años encima, ¿no? O sea, por eso el peluquero creo que es esencial y relevante en ese camino, y además casi siempre nos piden consejo los clientes, o sea, no te llegan de repente y te deja de venir un cliente y no le ves en un año, en 2 años. Normalmente, oye, mira, quiero ir por este camino, me quiero dejar el cabello blanco, tal cual, ¿no? Entonces, creo que todos estos consejos que les podemos aportar son importantísimos. A ver, es fundamental educar. Nosotros somos expertos en imagen y tenemos que educar a nuestros clientes. Hoy vivimos en una era en la que el cliente nos está empujando a nosotros a evolucionar también, porque tenemos un cliente muy informado. Entonces, evidentemente hay clientes que antes de iniciar esa transición hacia el cabello gris se van a informar y van a saber exactamente que hay muchas cosas que deben hacer para mantener ese cabello gris tan bonito como les gustaría, ¿vale? Y por eso se han popularizado, por ejemplo, los champús violetas o los champús azules, ¿vale? Que es algo que, digamos, está ya muy arraigado y el mínimo cuidado, ¿no? Vale, Que podríamos... es como el mínimo indispensable. Sí. Que tenemos que superar esa fase, porque ahora hay un montón de gente que lleva el pelo gris, que ya entiende que tiene que utilizar un champú violeta para evitar la oxidación y los reflejos amarillos no deseados que hacen que la cana se vea sucia. Total. Vale, ya tenemos la fase 1. Tenemos que escalar a la fase 2, ¿vale? Vamos a mencionar más cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el caso del caballero, fíjate tú qué interesante, en el caso del caballero, el servicio de color más demandado es la tinción de la barba. Y tenemos que entender por qué está sucediendo eso. Eso sucede porque la gente de mi generación, la generación X, los que ya somos maduritos, y la generación millennial, que viene inmediatamente a continuación, están viendo cómo la generación X, que son chavalitos muy jóvenes y muy preparados, vienen empujando muy fuerte. Entonces nosotros, para competir y mantener una imagen de actualidad y frescura, ¿qué hacemos? Refrescarnos el color de la barba. Pero no la teñimos en su totalidad. Vale. Allí lo que se hace son técnicas de color camo, se llama color camuflaje. Entonces, consiste en estratégicamente cubrir una parte de tus canas y otras no. De esa manera, tienes el beneficio de la cana en cuanto a atractivo, madurez, experiencia, sexiness, ¿vale? El Silver Fox White, pero te quitas unos 4 años de encima. Claro. Estupendo. En el caso de la mujer, también pasa. No. Podemos utilizar lowlights y highlights para hacer que esa transición sea mucho más favorecedora y que no hablemos de algo que he descubierto recientemente y que personalmente tengo que admitir que me horroriza, que se llama grombré. 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 Creo que yo también lo he visto, pero explícalo. O sea, el grombré, y además hay un hashtag en Instagram, y ojo, aplaudo, por favor, a todas las mujeres que están identificadas con esa tendencia, ¿no? Pero el grombré básicamente lo que explica es que una mujer cuando abraza el cabello gris, evidentemente sufre un proceso de transición en el que toda esta parte del cabello está de su tono natural
y medios y puntas tienen los restos del color que llevaban para morirse. Precedente. Entonces, ves ahí técnicas de peinado para disimularlo. Técnicas de no sé, mucho apoyo interno, mucho de tía, estás estupenda, quiérete mucho, si no te quieren tú, quieren los demás, quiérete tú. Y yo pienso, a ver, un momentito. ¿Nos estamos volviendo locos o qué? Hola, un bicolor, ¿sabes? De gris, negro, ¿te va a quedar bien? Oscuro, blanco, porque habrá ahí de todo. O sea, no creo que sea blanco 100% y aquí correcto. Un rubio divino No, pues, de princesa. Oye, o cortas, ya. o decoloras y tonalizas. Haces un proceso en un salón que te ponga, ¿sabes? Y de adecuadamente. repente llevas una melena con un gris luminoso precioso y estás estupenda. Total. Sin tener que sufrir ese periodo de tiempo que además me parece estéticamente muy feo, porque no es favorecedor. Entonces, decíamos antes, tenemos a una parte de la población ya educada en que el champú violeta es un básico, imprescindible en el caso del cabello gris. Estupendo, pasemos al nivel 2. ¿Qué es el nivel 2? El nivel 2 es la coloración ácida. Tenemos una herramienta súper poderosa, en el caso de Rolling Professional es Color Excel Gloss, que te permite, tonalizar las canas sin ningún tipo de compromiso, sin alterar la base natural. Total. Pero es una maravilla, porque cuando tú coges una melena, típica melena gris, 80% de cana, no nos olvidemos que para que un color se vea gris, el gris es el resultado de tener cabello natural y cabello blanco. Sí. Y visualmente lo percibimos como gris. Lo percibimos como gris. Pero claro, el cabello que no es blanco envejece. Y de la misma manera que un castaño con una melena, la punta ya se ve más rubia, en un cabello gris, ¿qué pasa? Que la punta está oxidada y se ve amarilla. Y tiene un cierto aire de dejadez absoluta. Y suciedad. Y suciedad, parece, sí. Tú coges un Color Excel Gloss, un 10.11, un punto 1, lo aplicas 21, sí. y de repente tienes una melena gris maravillosa como la que lució hace N años ya Andie McDowell cuando se presentó en Cannes con su melena súper plateada que, ojo, estaba divina, pero a mí me pareció un pequeño ejercicio de hipocresía, y ahora explicaremos por qué. Eso, también hay que explicarlo, porque ¿ves? Es que al final hay que sacar las cositas. Claro, tenemos que cotillear. Totalmente. Tenemos que cotillear. Claro, tú imagínate esa mujer que ha sido durante años... Estupenda y guapísima. Porque, maravillosa. Total. E imagen de una marca de tinte. Recordad, le diremos a que nos pongan Andie McDowell para que lo vean y se fijen en esto que vamos a comentar. Una mujer conocida por la calidad de su cabello, que ha sido imagen de una marca de tintes muy popular durante la mayor parte de su vida. De repente se presenta en Cannes con una melena maravillosa, rizada y plateada, un gris precioso. Y coge esa buena mujer y dice, me ha costado muchos años aceptarme a mí misma y ahora ya sé quién soy y tal cual. Y claro, tú la ves y dices, a ver un momento, ese mensaje no es emperador, ese mensaje es mentira. Es decir, tú no has abrazado a quien no te has dejado. Es decir, esa melena está perfectamente tonalizada. Dilo. He escogido el gris, pero evidentemente llevo un trabajo de color porque esa melena es imposible fisiológicamente que tenga ese tono gris si no le haces nada. Y en segundo lugar, lo de no, me aceptaba a mí misma y tal cual, y dices, a ver, un momentito, y los rellenitos, y el botox, y el hialurónico. Pero ojo, yo amo a esas mujeres que se aceptan de esa manera, porque en el fondo lo que están haciendo es cuidarse, quererse, mimarse, escoger. Con X arreglos que necesiten, pero totalmente, vamos, o sea... Claro, pero no pretendas que te levantas así por la mañana y esa eres tú. No, guapa. No hay Dios que te crea. ¿Me entiendes? Quiero decir, no. Entonces, a mí eso es lo que me da un poco de rabia, ¿no? Que de repente esas mujeres se convierten en iconos para un montón de personas que no tienen los recursos que ellas tienen, pero que creen realmente que eso es factible. No. Detrás de las melenas grises o blancas de super celebrities
que todos queremos y admiramos, como Andy McDowell, como en el caso de España... Blanca, teníamos a Laura Sánchez. Total. Kirsten tenemos, McMenamy. Ya más madura, pero Ángela Molina siempre ha sido también una mujer, la actriz, ¿sabes qué te digo? Ella es verdad que es un cabello mucho más oscuro y tiene así como ese mechón, un poco, como decías, un poco de bruja de Disney, vamos a decirlo así muy suavemente, pero bueno, también es una mujer que ha abrazado el gris desde hace muchos años y le da rollazo. Le da rollazo. Total, con su melena larga. Por ejemplo, hace poco hice un trabajo aquí mismo en la OFI a una compañera nuestra del Departamento de Finanzas que tiene un color de cana precioso. Entonces, ¿qué decidimos? Oye, vamos a reducir la cantidad visual de cana que tienes y vamos a dejar canas estratégicamente colocadas donde la tienes más bonita, más blanca y donde te da más personalidad. Total. Entonces tienes un trabajo de Baby Light, trabajamos con un Color Excel, altura creo que fue 3 o 4, y de repente la refrescamos de una manera espectacular, sin renunciar a algo que ella considera le está dando personalidad, que es su cana. Oye, pues bienvenido. Total. Pero ojo, abrazar el gris no es abandonarse. Abrazar el gris es hacer una elección voluntaria del color, entendiendo que formamos parte de una sociedad donde la imagen personal es fundamental, donde tu cabello responde a diferentes funciones en la vida. Tu cabello tiene que ayudarte a tu proceso de realización personal, profesional, afectivo, emocional, romántico y sexual. Entonces, completamente. Cuando abrazas algo, si necesitas que tu cabello responda a todas esas necesidades, plantéate qué estrategia tienes que seguir y asesórate con un profesional que te ayude a conseguir ese objetivo. Porque la respuesta es sí, se puede llevar el cabello gris estando muy sexy, siempre y cuando te lo curres. Totalmente. Te lo curres, te lo cuides, te dejes aconsejar por profesionales que hagan ese seguimiento y esos cuidados perfectamente, y dejarlo para abandonarte, esa no puede ser una opción. Ahí sí que... La pregunta es ¿por qué? Completamente. Es decir, entendemos que hay personas que quizás y tristemente estén pasando por dificultades económicas y en cuyo caso, lógicamente, como decía Coco Chanel, el lujo es una necesidad que empieza cuando termina la necesidad. Pues para esas personas que están en momentos de apuro, a lo mejor realmente la peluquería se ha convertido en un lujo, pero ese es un caso excepcional. La mayoría están abrazando el gris por un convencimiento de que las empodera, de que ya está bien, de que ellas se tienen que querer a sí mismas. Es perfecto el discurso, pero eso no significa que no puedas, debas cuidártelo, porque si hasta ayer eras una mujer que le gustaba verse a sí misma guapa y favorecida, no tienes por qué dejar de hacerlo porque decidas llevar el cabello gris. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, súper interesante. Y a mí me gustaría, por lo tanto, decir, así ya como para terminar nuestro podcast, mitos, ¿no? Estos falsos mitos que creo que los hemos dicho todos, los has dicho todos en la conversación, pero así como los tips más rápidos, o sea, que nos enumeres 5 pasos que deberían de seguir cualquier persona que decide abrazar el cabello gris. ¿Qué 5 pasos les dirías que tienen que, así seguidos, nombrados? A ver, si desean abrazar el gris, lo primero que deberían plantearse es la longitud. En mi opinión, es decir, el gris tiene una textura muy particular y tiene un color muy particular que es oxida. ¿Qué longitud estás dispuesta a llevar y a plantearte? Porque si extremas el corte, también puede ser muy interesante y muy favorecedor, ¿vale? En segundo lugar, longitud. Primer lugar, longitud. En segundo lugar, textura, ¿vale? ¿Tienes una textura de cabello gris muy crespa? Habla con tu peluquero profesional, que te recomendará un tratamiento suavizador de esa textura para que no aparezca el cabello encrespado. Eliminar el encrespamiento, facilitar el peinado, etcétera, y que ya por lo menos en ese aspecto te sientas bien y tengas una textura agradable cosméticamente, que sea un cabello que se ve cuidado, ¿vale? Completamente. En tercer lugar, renuncia a los restos de cabello oxidado que llevas
que llevabas antes de cabello teñido lo También, antes posible. Con el punto 2, que Sí. me parece súper interesante, también voy a hacer ahí un inciso, porque todos estos tratamientos también que recubren demasiado la hebra del cabello, la fibra, luego no dejan pasar demasiado bien el color en el interior, y es importante que ese tratamiento que se hagan de alisado no te haga tanto ese film, esa película alrededor del cabello, para que luego te permita que todos esos champús que hemos hablado, mascarillas, coloración ácida, etcétera, penetre bien en la fibra capilar y dé resultado, porque sabes que hay muchos tratamientos ahora que recubren tanto la hebra para dejarlos lisos y quitar absolutamente el encrespamiento, que luego no permiten el paso de los matices. Así que también lo tengan en cuenta. Es cierto, pero depende del tipo de tratamiento. Total, claro, pero que pregunten a su peluquero. Cuando hablamos, o por lo menos yo me estaba refiriendo a un tratamiento, Lasting Shape, por ejemplo, que lo que hace es alterar químicamente la estructura de tu cabello. Eso es. Ese cabello lo estás porosizando. Total. Y por lo tanto, además, luego vas a favorecer la penetración. Ahí está. Ese era el inciso. Perdona, Miquel, pero era lo que quería, porque efectivamente luego se encuentran que hay otro tipo de tratamientos que precisamente te amarillean más de lo que quieres. Entonces sí que quería dejar claro que tendría que ser algo más tipo, vamos a llamarlo vulgarmente, alisado más tradicional. Correcto. ¿Vale? Para dar ese punto de porosidad. Disculpa. Pero no. Y es más, para completar, que me parece un punto muy interesante, cualquier tratamiento que altere la estructura de tu cabello, lógicamente lo va a porosizar y por lo tanto lo va a oxidar. Eso quiere decir que si te haces un alisador temporal o permanente para mejorar la textura de tu cabello gris, deberías asociarlo siempre a un tonalizador de canas, tipo Color Excel Gloss. Total. ¿De acuerdo? Porque ese cabello está porosizado y por lo tanto se va a oxidar más y va a amarillear más. Eso es. ¿Vale? Más cosas que podríamos decir Punto 3. al respecto. Punto 3, se me están acabando los puntos. Estoy pensando mientras hablo. Primero la longitud. Hemos primero la dicho longitud. Controlar el tema del encrespamiento, si tienes una textura muy encrespada, muy rizada, etcétera. Bueno, definir un poco qué textura también quieres abrazar, ¿no? Porque digamos igual. Punto. Si quieres abrazar tu textura natural, perfecto. Si no tienes un gesto, una onda bonita, pues podemos recurrir hacia alisados y este tipo de tratamientos. Si tienes el cabello rizado, ondulado, pues se puede potenciar como Andy McDowell su rizo. Por ejemplo, yo diría que las personas que han abrazado el gris, o mejor dicho, las personas que han abrazado el gris son personas que saben muy bien que se lo tienen que cuidar. Las personas que se han dejado las canas, que son otras, a esas personas tenemos que educarlas. Y tenemos que educarlas para que entiendan que hacerse una tonalización no implica tener que realizar un color mensualmente o con la frecuencia que antes hacía. Porque, por ejemplo, y de nuevo, en Estados Unidos, mucha gente se hace servicios de tonalización coincidiendo con momentos especiales. De la misma manera que tú un día te puedes peinar con ondas porque te apetece, esa gente tiene una reunión familiar, un evento, una cena, un tal, y hacen un servicio de tonalización para lucir mejor. Entonces, a una persona que se ha dejado las canas, si viene a tu salón a cortarse, tienes una oportunidad de oro para poderle hacer una mecha demostrativa de lo que conseguiría con una coloración ácida, con Color Excel Gloss. Le haces una mecha en una zona más o menos escondida, que ella vea el tono que va a quedar y cómo ese tono cae con el tiempo, para que vea que no la esclaviza de nuevo al servicio de color mensual, que muchas de ellas es algo que intentan evitar. Por eso lo deciden. Entonces, aprovecha la sesión de corte para educarla en que hace un servicio de coloración ácida. Completamente de acuerdo. Perfecto. ¿Qué más podemos decir? Dios mío de mi vida, ayúdame. Bueno, el tema del mantenimiento también en casa, súper importante lo que hemos comentado, ese tipo de cuidados. Tipo de mantenimiento, o también podemos decir un truco, el champú violeta o el champú azul, dependiendo del tono que quieras como resultado final, lo puedes aplicar en seco, en determinadas zonas, para conseguir un efecto más intenso
de neutralización. E insisto, es inevitable. Cuando un cabello gris es largo, las puntas siempre van a tener un color más oxidado. Porque el cabello que no es blanco... Lo tienen hasta un cabello de un niño, está más claro en puntas cuando es largo, o sea, es así. Pues imagínate... Y por la longitud, pues el cabello que está por aquí es un cabello que tiene 2 años y medio, 3 años. Completamente. Pues ese cabello está oxidado. Pues oye, puedes coger un poquito de champú violeta, lo aplicas en seco, lo dejas actuar 5 minutos y luego te lavas normalmente con el mismo champú. Esa acción neutralizadora más intensa la tendrás en las puntas y será una manera de lucir una mejor melena, una mejor cabellera. Completamente. Y yo, como quinto, le digo yo que acudan a su peluquero siempre. Para mí sería el primero. ¿No le hemos dicho el primero? No, el primero hemos dicho la longitud. Error mío. No, el primer paso siempre debe ser... Total. El consejo profesional. Ayudar por un experto. Dejarte ayudar por un profesional que está ahí para darte servicio, que está ahí para asesorarte. Además, piensa una cosa. Los peluqueros somos posiblemente las personas que mejor conocemos a un hombre o a una mujer fuera de su familia. Sobre todo totalmente cierto. Porque acostumbramos, en el caso de la mujer, a acompañarla en todos los momentos importantes de su vida. Entonces, con un peluquero tú has establecido una conexión que muchas veces te permite compartir con tu estilista cosas que no compartirías en tu entorno familiar o en tu entorno de amistades. Tienes un nivel de complicidad diferente. Completamente. Y ese profesional, además, también tiene la confianza contigo como para poderte decir cosas que seguramente tu entorno no lo dirá nunca. Estoy totalmente de acuerdo. Porque la gente es muy hipócrita. Tocamos, acariciamos, miramos, cosas que, que no se lo hacen nadie. No. Y además una cosa importante, tú te dejas las canas, no abrazas el gris, te dejas las canas y entonces tu mejor amiga, que te quiere mucho, no te lo dice, no te dice que no te ve guapa, porque es tu mejor amiga y le duele herirte, ¿entiendes? Pero tu peluquero debería decirte, a ver, puedes hacer todo esto y todo esto. Y deberías estar haciéndolo, porque sigues siendo una mujer estupenda. Y si tú lo que buscas es un mensaje de empoderamiento a través del gris, que es factible, o sea, hay mujeres superpoderosas en la historia que llevan el cabello gris, ¿vale? O sea, un ejemplo típico, Meryl Streep en El diablo se viste de Prada. Sí. O sea, esa mujer está divina con ese pelo blanco, está maravillosa. Pero ojo, también hay un montonazo de mujeres empoderadas que no llevan el cabello gris y están igual de empoderadas. Totalmente. El cabello gris no te empodera. No es para todo el mundo y tal. Te al final, tú. Eso es. Y te empoderas tú y cuanto más te cuides, más empoderada estás. Completamente de acuerdo. Pues al final, mira, me quedo con una frase, yo creo que va a ser como el tal, no te dejes las canas, como es. Abraza el gris. Abraza el gris, eso es. Y sigue todos estos consejos cuidados. Y Miquel, muchísimas gracias, como siempre, por todo lo que ayudas siempre. Y además, cuando te dije, oye, hacemos algo, tal, sí, de esto, cabello gris es importante, tal, me parece ideal. Yo insisto, el cabello gris, nosotros en los salones, la gente se piensa que no puede hablar con los peluqueros porque el peluquero te va a decir que te tiña. No, el peluquero es un asesor de imagen profesional y te va a recomendar lo que mejor te vaya a sentar. Físicamente, estéticamente. Y porque lo que has dicho tú es que te conoce tu imagen desde que entras por la puerta del salón, sabes si te arreglas, si no, si eres una persona cuidadosa, si no lo eres, si te gusta mucho, al contrario, si te arreglas de más. O sea, al final, efectivamente, es que no hay nadie mejor que el peluquero para... Claro, pero la gente nos tiene miedo porque piensa, es que si lo digo a mi peluquero me va a decir que no. No, es que para nosotros, los peluqueros, el gris también es un color. Lo único que queremos es que te quede lo mejor posible. Total, y que lo cuides al máximo. Así Totalmente. que, dicho. Pues muchísimas gracias, Miquel. Gracias a ti, Paula. Gracias a todos los escuchantes y nos vemos en el próximo episodio, que espero sea tan interesante como este. Muchas gracias. Hasta pronto.